Vamos a continuar con el proceso de la sinapsis y nos vamos a ir directamente a los neurotransmisores o estos componentes químicos que teníamos en las vesículas, hablando de lo que serían los neurotransmisores clásicos y los no clásicos. Vamos a empezar a hablar de los neurotransmisores y los podemos dividir en dos grandes grupos, en lo que serían los neurotransmisores clásicos y lo que serían los no clásicos. Dentro de estos grupos también se lo conoce como los putativos, que son los clásicos, y los no putativos, que son los no clásicos. Vamos a desarrollar principalmente los clásicos. Para que un neurotransmisor se considere clásico, tiene que cumplir con diferentes requisitos, y acá hay una regla mnemotécnica para poder recordarlos, que la regla mnemotécnica es salite. Si el neurotransmisor cumple con estos requisitos, se lo considera clásico. ¿Qué significa salite? Significa que tiene que S de síntesis. Para que sea clásico, se tiene que sintetizar en la neurona presináptica. Tiene que almacenarse ¿en dónde? En un gránulo o en una vesícula a nivel de la presinapsis. Tiene que liberarse. Se tiene que liberar al espacio o brecha sináptica o hendidura sináptica. Tiene que interaccionar. ¿Interacciona con qué? Con un receptor. Tiene que interaccionar y hacer una acción con un receptor en la possinapsis. Y tiene que tener una terminación. ¿Qué significa esto de terminación? Que una vez que se realiza la acción que contacta con el receptor, ese neurotransmisor debe finalizar. ¿Por qué? Porque si no finaliza, estaría constantemente haciéndome señales o la acción y yo tendría una hiperfunción. Por lo tanto, una vez que hace la acción, debe finalizar ese neurotransmisor. Y hay tres formas claves de generar la terminación. Por medio de la difusión, por medio de la degradación o por medio de la recaptación. Veamos ejemplos de la terminación. Por ejemplo, la degradación, que lo que va a hacer es tener una enzima que se encargue de romper y limpiar ese neurotransmisor de la brecha o de la pre o la pos. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa. Acetilcolina esterasa. La acetilcolinesterasa se encarga de romper esa acetilcolina y de esa manera liberármela y evitar que siga haciendo esa función. Es una de las enzimas más conocidas o más importantes. Otra que puedo tener es la enzima MAO, monoaminooxidasa, que se encarga de degradar aminas como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. O la COMT, catecol o metiltransferasa, que se encarga también de degradar catecolaminas como es la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y como ejemplo de la recaptación, podemos encontrar estos tres elementos, que sería el CERT, el DAT y el EAAT, todo obviamente que están en inglés. Estos mecanismos lo que hacen es agarrar ese neurotransmisor y recaptarlo, llevarlo a la presinapsis para que se vuelva a empaquetar y yo de esa manera lo pueda volver a utilizar. Tengo los transportadores de monoaminas, que va a ser el CERT, que es para la serotonina, y el DAT, que es para la dopamina. Y tengo el transportador de aminoácidos excitatorios, que es principalmente para el principal aminoácido excitatorio de mi sistema nervioso central, que sería el glutamato. Diferentes ejemplos de mecanismos de la terminación: difusión, degradación y recaptación. ¿Qué pasaría si tuviera que elegir cuál de estos es el principal o el más importante? La síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción o la terminación. Obviamente que todos son importantes porque son necesarios para una correcta funcionalidad. Alguien me podría decir, bueno, la terminación, porque si no termino, sigo generando esa acción y puede haber una hiperfunción. No está mal, pero la función principal es la interacción. ¿Y por qué la función principal es la interacción? Porque yo, para producir la acción de ese neurotransmisor, se tiene que unir y me la da específicamente el receptor. Si no hay una interacción con ese receptor, no hay ninguna funcionalidad con respecto a este neurotransmisor. Obviamente que si no se sintetiza, cerramos ahí el ciclo, pero lo más importante es que interaccione con un receptor
Y reforzamos otra vez, como lo vimos anteriormente, que la función no depende del neurotransmisor, sino de la acción que haga respecto a ese receptor. ¿Qué sería un no clásico? Un no clásico, como el nombre lo indica, es un neurotransmisor que no cumple con la regla del salite. El ejemplo que vamos a ver es el óxido nítrico, que esto lo vamos a ver cuando vemos la plasticidad neuronal o la potenciación a largo plazo, que es la fijación de memoria a nivel del hipocampo. Este proceso lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos los tipos de memoria en la potenciación a largo plazo. Por ahora vamos a hacer un pantallazo de esta función del óxido nítrico. ¿Por qué decimos que es un no clásico? Para que sea un clásico tiene que formarse en la presinapsis, almacenarse en vesículas, liberarse a la brecha, contactar con el receptor y tener una terminación. La diferencia es que este óxido nítrico se forma en la possinapsis y no en la pre. No se libera al espacio o hendidura, sino que va a difundir hacia afuera y su acción la hace retrodifundiendo hacia la presinapsis. O sea que la acción de este neurotransmisor no clásico, en vez de ser en la possinapsis, es retrodifundir y hacerla en la presinapsis, estimulando o modificando la cantidad de calcio. Fíjense lo que está haciendo que es totalmente lo contrario. Se libera por acá, difunde y hace una retrodifusión hasta activar el sistema de la presinapsis. Ejemplo de un neurotransmisor de tipo no clásico, que hace funciones distintas de los clásicos. ¿Por qué el neurotransmisor se almacena en vesículas y no se encuentra libre a nivel de lo que sería la presinapsis? Hay dos razones particulares. Una para liberar una cantidad constante de neurotransmisor, que es lo que tengo adentro de la vesícula, y la otra tiene que ver con un fenómeno de protección. ¿Por qué? Porque yo dije que teníamos enzimas que se encargan de la terminación. O sea, enzimas que se encargan de degradar o sacarme el neurotransmisor a nivel de mi sistema. Estas enzimas se encuentran principalmente en la brecha y me sacan el neurotransmisor una vez que hacen la acción para evitar la hiperfunción. Pero como protección las enzimas también están en la possinapsis y también están en la presinapsis. Por lo tanto, si tengo enzimas de la terminación en la presinapsis, ¿qué harían con estos neurotransmisores si estuvieran libres? Me los eliminarían o me los degradarían. Por lo tanto, la vesícula lo que hace es protegerme o evitarme la degradación de ese neurotransmisor mientras está en la presinapsis. Una vez que yo genero la señal, libero el neurotransmisor, hace su acción a nivel de su receptor y ahí después se termina eliminando. Entonces fíjense que esta protección evita que se me degrade el neurotransmisor a lo largo de la sinapsis y que luego de hacer la acción se produzca realmente el sistema de degradación. Vamos a ver también que el sistema neuronal tiene el concepto del down y up regulation que habíamos visto en endocrino. Este concepto de la regulación de receptores para mantener la función constante. ¿Por qué digo esto? Porque si de repente yo tengo una liberación aumentada o masiva de mi neurotransmisor, mi cuerpo va a sensar que estoy estimulando muchos receptores y va a generar una función elevada. Para evitar que la función mi cuerpo la tenga elevada, ¿qué puedo hacer? Puedo internalizar o enmascarar los receptores. Si yo disminuyo la cantidad de receptores, aunque tenga mucha cantidad de neurotransmisor o de hormona, la función se mantiene constante. El mismo proceso que vimos para las hormonas también abarca o rige para el sistema de neurotransmisores. Proceso de down regulation, disminuir o internalizar la cantidad de receptores ante un aumento en neurotransmisor para evitar un aumento de la funcionalidad. De ahí que, por ejemplo, una persona que abusa de alguna sustancia o de alguna droga y esa droga hace que haya mucho neurotransmisor, con el tiempo cada vez va a tener menos receptores y se va a hacer
que utilice cada vez más neurotransmisor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, una droga que lo que hace es aumentarme los neurotransmisores de la brecha, como es por ejemplo la cocaína, cada vez voy a tener menos receptores porque estoy hiperestimulando esta señal. Eso va a hacer que la persona consuma cada vez más cocaína. ¿Para qué? Para tratar de estimular los pocos receptores que tiene. De ahí que aumenta la dosis una persona que tiene consumo de sustancias. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, imaginemos que yo tengo poca cantidad de neurotransmisor. Si hay poca cantidad de neurotransmisor, para que mi cuerpo mantenga la función constante, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la cantidad de receptores por el proceso de upregulation, y con poca cantidad de neurotransmisor y muchos receptores, tengo chance de que se me unan a esos receptores y me haga la señal correspondiente a nivel de mi cuerpo. Proceso de upregulation similar al sistema endocrino. Con eso cerramos lo que serían las distintas formas de los neurotransmisores clásicos y no clásicos y la importancia funcional del sistema de las vesículas y del contenido con sus receptores. Muchas gracias.